Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con las taquicardias con QRS ancho, que también ya las hemos mencionado anteriormente. Dijimos que las taquicardias con QRS estrecho son taquicardias supraventriculares, siempre, pero que no necesariamente todas las taquicardias con supraventriculares tienen QRS estrecho. ¿Por qué? Y porque puede producirse una taquicardia por reentrada nodal, una taquicardia sinusal, etcétera, en un paciente que tiene un bloqueo de rama de base, un bloqueo funcional o una vía accesoria. Sin embargo, en presencia de una taquicardia con QRS ancho, la sospecha principal, prioritaria, mandatoria, es sospechar la presencia de taquicardias ventriculares. Las taquicardias con QRS ancho pueden ser regulares o irregulares. Las taquicardias regulares, como dijimos, y repitiendo lo que acabamos de ver, puede ser una taquicardia supraventricular que tiene una aberrancia de conducción. Es un paciente que tiene un bloqueo de rama derecho o izquierdo anterior o de alguna de las hemisramas. Tiene una vía accesoria, derecha, izquierda o septal. O bien puede ser una taquicardia ventricular. Ahora, si la taquicardia con QRS ancho es irregular, pensemos que puede ser una fibrilación auricular o con un bloqueo de rama previo o con una vía accesoria, como es el paciente del caso 2 que vimos hace minutos, o que podemos estar en presencia de taquicardia ventricular polimorfa. ¿Cuál es el problema de las taquicardias ventriculares? Es un problema de salud grave y frecuente en nuestro país porque tiene una etiología que lamentablemente es un flagelo en nuestro país, que es la enfermedad de Chagas. De la misma manera que la enfermedad de Chagas puede producir miocardiopatías, también puede afectar el sistema excitoconductor y afectar las distintas estructuras, desde el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, las ramas, sobre todo la rama derecha y la rama anterosuperior izquierda, o generar arritmias de cualquier naturaleza, supraventriculares o ventriculares. Las taquicardias ventriculares realmente tienen una enorme variabilidad clínica, pronóstica y terapéutica, y, al menos en Estados Unidos, la cantidad de taquicardias ventriculares que devienen en fibrilación ventricular y pueden generar muerte son aproximadamente 400 a 500.000 por año. Cuando hablamos de taquicardias ventriculares, si nosotros recordamos las extrasístoles ventriculares, latidos anticipados de origen ectópico, que tenían una morfología de QRS y onda T aberrante, estas extrasístoles aisladas son realmente inocentes, en ausencia de cardiopatías de base, pero si se agrupan pueden generar un problema. Si las extrasístoles son aisladas, no hay ninguna clase de problema, salvo que provoquen síntomas. En caso de que se asocien dos, se denominan duplas, y en caso de que se asocien tres o más consecutivas, con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, ya constituyen un triplete o taquicardia ventricular. Por definición, las taquicardias ventriculares se originan y se mantienen en los ventrículos. Recuerdan que las supraventriculares necesitaban tejido auricular, el nodo AB o vías accesorias para originarse y perpetuarse. En este caso, las taquicardias ventriculares se originan y se mantienen en los ventrículos. Y en la mayoría de los casos, las taquicardias ventriculares tienen QRS anchos de más de 140 milisegundos, pero depende de cuál sea el origen de los mismos. ¿Cómo las podemos clasificar? En función de la duración, hablamos de taquicardias ventriculares no sostenidas cuando no duran más de 30 segundos, se autolimitan. Pero hablamos de taquicardias ventriculares sostenidas cuando la duración de las mismas es superior a 30 segundos o requieren alguna intervención médica, farmacológica, para cortarlas. Según la morfología de las taquicardias, si todos los latidos son iguales, se denominan monomorfas o monofocales, o si tienen dos o más morfologías los latidos, se denominan
polimorfas o polifocales. Y en caso de presentar, según la presencia de cardiopatía de base o no, se pueden denominar primarias cuando no hay cardiopatía de base o secundarias en presencia de cualquier forma de cardiopatía. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de taquicardia? Y aquí recordamos un poco lo que habláramos en la primera clase en génesis de arritmia. Cualquiera sea la taquicardia, supraventricular o ventricular, el mecanismo más común son las reentradas. Se pueden dar en cardiopatías isquémicas, displasias ritmogénicas del ventrículo derecho, algunas taquicardias especiales que se denominan fasciculares. Pero en algunas situaciones también pueden ser originados por un automatismo aumentado, como las taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, que habíamos dicho son taquicardias que se originan específicamente en esa área del ventrículo derecho en corazones sanos. La otra alternativa son los potenciales o los pospotenciales precoces o tardíos, la actividad gatillada que también hablamos en la primera clase, que se puede dar en distintos tipos de miocardiopatías, como en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, en los síndromes de QT largo, en las taquicardias ventriculares por reperfusión, etc. ¿De qué depende la aparición o no de manifestaciones clínicas en una taquicardia ventricular? De la frecuencia de la taquicardia. Aún así, en cardiología vemos la variabilidad de síntomas en pacientes que se presentan con arritmias. Pacientes, sobre todo los pacientes chagásicos, son muy particulares, realmente están adaptados a vivir con distintas variantes de taquio o bradiarritmia, con muy poca cantidad de síntomas o asintomáticos. Pero habitualmente la frecuencia de la taquicardia ventriculares, taquicardias muy rápidas, pueden desencadenar síntomas. Palpitaciones, mareos, angor, intolerancia al ejercicio, presíncope o muerte. Depende también de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene cardiopatía de base, del deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Depende del estado autonómico del paciente, pacientes en los cuales el sistema nervioso simpático o parasimpático prevalezca. De la postura del paciente. Y si la taquicardia ventricular se sostiene en el tiempo o no. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial por electrocardiograma de una taquicardia con QRS ancho? Y bueno, aquí la situación se complejiza porque desde hace muchas décadas intentamos discriminar de qué manera podemos distinguir si la taquicardia ante la que estamos presente con QRS ancho es supraventricular con aberrancia o ventricular. Del punto de vista práctico, cualquiera de ustedes en presencia de un electrocardiograma, un paciente que estamos realizando un electrocardiograma y tiene una taquicardia con QRS ancho, pensemos que estamos en presencia de taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Hay toda una serie de criterios que se pueden utilizar para diagnóstico diferencial por electrocardiograma del origen de la taquicardia. Así verán que hay criterios de los que ustedes pueden imaginar publicados en distintos años. Uno de los criterios que con más frecuencia utilizamos en cardiología son los que se denominan criterios de Brugada. Los criterios de Brugada son múltiples y los vamos a mencionar como para que los tengan presentes. Ninguno tiene 100% de especificidad. Los criterios diagnósticos, como para pensar que estamos en presencia de una taquicardia ventricular, hay algunos elementos que son bastante particulares. Empecemos del segundo punto. En presencia de un complejo QRS de más de 140 milisegundos con morfología de bloqueo de rama derecha, pensemos que es taquicardia ventricular. O si el paciente tiene la taquicardia con QRS ancho de más de 160 milisegundos, pero en presencia de morfología de bloqueo de rama izquierda, pensemos que es una taquicardia ventricular. Disociación auriculoventricular es un hallazgo 100% específico. Significa que si observamos este hallazgo en un electrocardiograma, pensemos que estamos en presencia de taquicardia ventricular, pero es muy poco frecuente de encontrar, tiene una sensibilidad solo del 21%, ya vamos a ver ejemplos. Concordancia positiva del QRS en el plano horizontal, esto tiene que ver con la morfología de los QRS en el plano horizontal. La desviación extrema del eje, si tenemos un electrocardiograma en el que estamos viendo una desviación extrema del eje,
entre menos 90 más menos 180 grados, el eje del QRS, pensemos en taquicardia ventricular. En presencia de una taquicardia con QRS ancho, con morfología de bloqueo de rama izquierda y con eje eléctrico a la derecha. También es un hallazgo con una sensibilidad bastante bajita, pero con un valor predictivo muy alto. En presencia de latidos de fusión o captura, también vamos a ver ejemplos. Y en ausencia de complejos RDS en todas las derivaciones precordiales, también vamos a ver ejemplos. Un hallazgo que es 100% específico, casi 100%. Brugada nos dijo que para sistematizar nuestro pensamiento y nuestro razonamiento clínico en presencia de taquicardias con QRS ancho, realicemos un algoritmo diagnóstico. La primera pregunta que debemos hacernos en presencia de este tipo de taquicardias es: ¿hay ausencia de complejos RS en todas las derivaciones precordiales? Cualquiera sea la situación, normal o anormal, los distintos vectores de despolarización de los ventrículos generan en el electrodo de superficie ondas positivas y negativas. Las ondas positivas se denominarán ondas R, las ondas negativas se denominarán Q si precede a la onda R o S si la sucede. Si hay ausencia de ondas RS en un electrocardiograma de superficie, ausencia de ondas RS, pensemos en taquicardia ventricular. Pero si en el electro vemos que en las derivaciones del plano horizontal hay ondas RS, bueno, sigamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta que realizamos es: estamos viendo una onda R y una onda S. ¿Cuánto dura la distancia o cuánto es el tiempo desde el inicio de la onda R hasta el nadir de la onda S, o sea, el extremo más negativo de la onda S, la onda negativa que sigue la R? Si este tiempo entre el inicio de la R y el nadir de la S es mayor de 100 milisegundos, pongámosles la firma que es una taquicardia ventricular. Significa que el QRS es muy ancho. Pero si esa distancia en tiempo es menor de 100 milisegundos, pasemos a la tercera pregunta. ¿Hay disociación aurículo-ventricular? Es decir, ¿las aurículas laten por separado de los ventrículos? Si la respuesta es sí, estamos en presencia de taquicardia ventricular. Si no vemos que haya disparidad entre el ritmo auricular y el ventricular, hagamos la cuarta pregunta. La cuarta pregunta de este algoritmo de Brugada dice: veamos cuáles son los criterios morfológicos en las derivaciones precordiales V1, V2 y V6. Si estas características son positivas, estamos en presencia de taquicardia ventricular. Si no, la alternativa es la taquicardia supraventricular con aberrancia. Afortunadamente, las taquicardias supraventriculares con aberrancia nos dan tiempo de pensar, razonar y actuar. Las taquicardias ventriculares son una urgencia y en la mayor cantidad de casos no tenemos tiempo de hacer electrocardiograma de 12 derivaciones para hacer toda la evaluación posterior. Estas son algunas de las características morfológicas que veíamos en la pregunta 4 del criterio de Brugada. Las morfologías del QRS en B1, B2 y B6. Veamos qué es lo que nosotros en la práctica tenemos que aprender a distinguir. Decíamos que un hallazgo altamente específico de taquicardia ventricular es la presencia de latido de fusión. Si nosotros vemos este electro de superficie, D1, D2, D3, ABR, L, F, V1 a V6, vamos a ver que estamos en presencia de un ritmo no sinusal, no hay ondas P que precedan a los QRS, por tanto no hay PRs iguales o idénticos, la frecuencia es superior a 100 latidos por minuto, es regular el ritmo, aunque no sea sinusal, y los QRS son anchos. Estamos en presencia de una taquicardia regular con QRS ancho. Sin embargo, si observamos en algunas derivaciones, por ejemplo, veamos acá en B2, todos los latidos son parejitos.
Fíjense lo que pasa acá. Este latido, que también lo vemos en el resto de las derivaciones, B1, B2 es más claro. En el plano frontal, no tanto, en B1, B2 son más claros. Se denomina latido de fusión. ¿Qué significa? El nódulo sinusal está activo y sigue generando estímulos que descienden a través del nódulo auriculoventricular. Ocurre que este paciente tiene un foco, un mecanismo de reentrada en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, en este caso es el ventrículo izquierdo y por eso tiene morfología de bloqueo de rama derecha, está generando una reentrada que tiene una frecuencia más alta que la del nódulo sinusal. Y nosotros ya sabemos que en electrofisiología existe una jerarquía en función de la frecuencia, se llama supresión por sobreestimulación, late o comanda el ritmo el que late más rápido. Sin embargo, aquí vemos que el nódulo sinusal, en este caso, logra generar un estímulo que desciende a través del nódulo auriculoventricular y que se une con uno de los latidos que está ascendiendo desde el ventrículo. Es un latido de fusión entre el latido sinusal y el latido ventricular. Esto es un hallazgo casi 100% específico de taquicardias ventriculares. Otro de los hallazgos, del electrocardiograma son los latidos de captura. Decíamos, el nódulo sinusal está activo. En este paciente con taquicardia regular, con QRS ancho, vemos que sin embargo, aquí estamos en presencia de un latido sinusal, onda P, intervalo PR, este es el QRS normal del paciente. Cuando logremos revertir la taquicardia, el electrocardiograma tendrá latidos con esta morfología. Es decir, llegamos a un momento en el cual el latido sinusal que está bajando por el nodo auriculoventricular encuentra el circuito de la taquicardia refractario y logra capturar al ventrículo. Esto se denomina este hallazgo latido de captura. Tiene una especificidad muy alta para taquicardias ventriculares. Vamos a ver el ancho en función del ancho de las taquicardias. Siempre es importante tener en cuenta que cuanto más ancho es el QRS y más periférico es el origen de la arritmia. Si el circuito se está generando en alguna de las estructuras del sistema excitoconductor por debajo del GIS, será más angostito, pero cuanto más distal al GIS sea el foco automático o de reentrada, y más ancho será el QRS. Entonces aquí tenemos QRS con duraciones de 200 milisegundos, 0,20 milisegundos o más. Fíjense en este caso, por ejemplo, siempre miramos el QRS más ancho de todos. Acá en B1, B2 da la sensación que el QRS es más estrecho, siempre miramos el QRS más ancho. Fíjense acá otro elemento que la diapositiva no está para esto, pero miren aquí. Esto es el electrocardiograma de un paciente con un bloqueo de rama de base y aquí en taquicardia. Miren aquí qué es lo que ha pasado. El QRS de este paciente en la cara inferior de 2, de 3 a BF es totalmente diferente al del ritmo sinusal. Es decir, el origen evidentemente no es sinusal. Los QRS son mucho más anchos, más aberrantes. Se modifica la morfología, sobre todo, fíjense en D1, un poco en ABL, en B5 y B6, que es la cara lateral alta de 1 ABL y baja, B5, B6, del corazón. Lo que les quería mostrar aquí, fíjense en D3, cómo empiezan a aparecer ondas P. Miren aquí las ondas P. Aquí vemos que el nódulo sinusal sigue activo, sigue generando latidos por su lado. Entonces tenemos actividad sinusal y actividad ventricular. A esto nos referíamos cuando hablábamos con disociación auriculoventricular. Tenemos una taquiarritmia regular con QRS ancho, con una morfología de QRS realmente muy ancha, pero en el cual las ondas P están disociadas de los QRS. No hay ondas P que precedan al QRS y que tengan PR iguales, etcétera, etcétera. Esto significa que las aurículas laten por su lado y los ventrículos por el suyo. Este fenómeno se denomina disociación auricular
disociación auriculoventricular y es 100% específico de las taquicardias ventriculares. Sin embargo, es poco sensible. En no más del 20% de los pacientes podremos registrarlo. Sin embargo, hay un porcentaje de arritmias o de taquicardias ventriculares que pueden tener asociación auriculoventricular. ¿Qué significa? Dijimos que normalmente los estímulos no se conducen por el miocardio. En corazones enfermos, severamente enfermos, en muchos casos los ritmos que se están originando en los ventrículos pueden llegar a ascender a las aurículas y generar la activación auricular en forma retrógrada. Es lo que se denomina conducción ventrículo-auricular retrógrada. Aquí vemos una taquiarritmia regular con QRS ancho. No vemos disociación auriculoventricular, pero sí vemos que detrás de cada QRS hay una onda P. Una onda P. Onda P. Onda P. O sea, por cada QRS hay una onda P retrógrada. Esto se denomina retroconducción ventrículo-auricular. Es decir, el ritmo que se está originando en los ventrículos activa en forma retrógrada las aurículas. ¿De qué manera tratamos las taquicardias ventriculares? Como dijimos, si ustedes están en una guardia, en un servicio de emergencia, donde sea, realizando un electrocardiograma en un paciente que tiene taquicardia con QRS ancho y no conocen el electrovasal del paciente, mucho más si tienen síntomas, porque el paciente está con compromiso hemodinámico, llegue a ser hipotensión arterial, síncope, angina de pecho, fallo de bomba, etcétera, se impone la cardioversión eléctrica. La diferencia en cuanto a la cantidad de energía que debemos administrar para la cardioversión eléctrica externa de un paciente y depende del origen de la taquicardia. Todas las taquicardias que vimos en la primera clase de hoy, las taquicardias supraventriculares, con voltajes bastante bajos podemos llegar a revertirlas. Así, por ejemplo, los aleteos auriculares, que muy raramente podemos revertirlas con fármacos, sí con cardioversión eléctrica, con descargas de 50, 100 joules podemos llegar a revertirlas. De la misma manera que las fibrilaciones auriculares, que pueden requerir una carga un poquito más alta. A diferencia de la cardioversión eléctrica de taquicardias ventriculares. Habitualmente las cargas de las taquicardias alcanzan los 360 joules y pueden repetirse en el tiempo hasta que logramos suprimir la taquicardia. Repitiendo lo que hablábamos antes, los pacientes con taquiarritmias con QRS angosto, primero realizamos maniobras vagales. Si el paciente no tiene contraindicación para la misma, es decir, no tiene soplos carotídeos, no está hipotenso, no está en shock, etc., se puede utilizar adenosina endovenosa como droga de primera elección, verapamilo, diltiazem, o sea, antagonistas cálcicos que bloquean el nódulo auriculoventricular, o, en segundo lugar, como drogas de indicación clase 2, los betabloqueantes, la miodarona, el digital. La desventaja de la utilización de drogas que bloquean el nódulo auriculoventricular es que si existe una vía accesoria, bloqueamos el nódulo auriculoventricular y dejamos a la vía accesoria para que conduzca con las velocidades a los cuales, las velocidades naturales o intrínsecas que poseen. Por eso la importancia de utilizar drogas como la adenosina que tienen vidas medias muy cortas, es decir, rápidamente revierte su efecto. En el caso de que el paciente tenga taquicardia con QRS ancho y no esté en fallo hemodinámico, podemos utilizar drogas como la procainamida endovenosa, que lamentablemente este tipo de drogas como la procainamida y el sotalol endovenosos nosotros no tenemos disponibles, sí amiodarona, que se utiliza una dosis de carga de 1 o 3 miligramos, administrados por vía endovenosa, tienen muchos efectos secundarios, sobre todo la hipotensión arterial, y luego se deja una dosis de mantenimiento de goteo, o como indicaciones de clase 2, drogas que hasta no hace muchos tiempos lo utilizábamos como drogas de elección, como es la lidocaína endovenosa. En nuestro país lamentablemente no tenemos una droga que es muy noble, que es la ajmalina, un antiarrítmico de clase 1, o bien podemos utilizar betabloqueantes o antagonistas del calcio, como el verapamilo endovenoso.